aquí 1,75 dividido por el factor de potencia, que si mal no veo ahí, es 0,982. Y ahí tengo la potencia que estaría viendo, observando, percibiendo la protección 4. Si le hacen, ¿y esto cuánto daría esto, por favor? 8.93. El resultado final. Sí, era. Perdón. 4, No, era 8.93 en total. sobre. Entonces acá, si hacemos el resultado final, esto me da, ¿me repite por favor? 8.9321. 9320 MB. Ahora aquí por favor recuerden, estamos haciendo una aproximación. Sabemos esto de los fundamentos de ingeniería eléctrica, que no podemos sumar potencia para eso. No se puede. Por tanto, aquí estamos haciendo una aproximación numérica. Lo formal, ¿qué deberíamos hacer acá? Lo formal, tendríamos que hacer un flujo de carga. Eso no es riguroso. Pero aquí, lo que yo les puedo sí dar la tranquilidad es que los resultados que estamos haciendo a través de esta estimación son bastante cercanos a los reales, y lo que es mejor. Estos generalmente contemplan un sobredimensionamiento. Por tanto, vamos por arriba, no por abajo. Ahora, dicho esto, ¿cuál es la corriente del relé 4 entonces? ¿Qué corriente recibiría el relé 4? Sería 8.9032,1 dividido por la raíz de 3 y por la tensión. La tensión que está ahí es 13,8. Ahí tengo la corriente en amperes. Multiplico por la relación del TC, 5 sobre 400, y ahí tendría la corriente que vería el relé 4. Si me hacen el cálculo, por favor. Ahora aquí, fíjense. 4.67. Mega acá, y la tensión está en kilo, por eso es que puse la potencia en kilo, ¿sí? Para que sean cuidadosos con la unidad. ¿Cuánto daría esto? 4.67. 4,67 amperes. Y aquí, por favor, cuando nosotros queremos evaluar la respuesta de un relé, debemos siempre primero preguntarnos por la unidad instantánea. La unidad instantánea de este relé, el relé 4, el relé 4, la unidad instantánea del 4 es 3,35. 3,35 por 5. Y eso me da, por favor, si me hacen el cálculo. 16.75. 16.75. Por tanto, esta corriente es menor que el valor de la unidad 50. Por tanto, aquí la unidad instantánea no opera. Primera cosa. Si no opera la unidad 50, me doy a 51. La unidad 51, ¿cuál es el ajuste que tiene? 0,55. 0,55 por 5, y eso me daría 2,65. 75. Fíjense, esta corriente, ¿cómo es con la unidad 51? Es mayor. Por tanto, aquí la unidad instantánea, la unidad 51 opera. Si opera, ¿qué debemos hacer? El tiempo del relé 4 será el M por la fórmula. Y para entrar a la fórmula debemos calcular primero el N-1. Entonces fíjense, hemos desarrollado para el relé 4. ¿Qué otro relé ve la falla? El 1. Ahora la potencia, ¿qué potencia pasa por él? Fíjense, pasará la potencia que ve el relé 4 más lo que está arriba. ¿Qué está arriba? Esta carga más la carga del motor operando a plena carga, a potencia nominal. Aquí tengo entonces la energía por acá, pero aquí tengo otra carga conectada en la barra. Y por tanto, para la potencia del relé 1 será 8,9321 más
Ahora sumamos la rama de arriba, la carga A, 1,28 dividido por 0,971 más la del motor, 1,26, más la carga C que está conectada en la barra, que son 2,7. ¿Nos falta algo? Nada, ahí está. 2,7 MVA, 1,28 dividido por 0,971, la potencia del motor a plena carga, el motor es 3,26, más los 2,7 de la carga C. Y eso me da, por favor, si me hacen el cálculo de eso. ¿Cuánto es? 16.2103. 2103. Estos son MVA. Aquí, por favor, acuérdense, como queremos calcular la corriente y la tensión está en kilowatts, esta potencia tenemos que pasarla a kilos. Por tanto, la corriente del relé 1 será 16.210,3 dividido por raíz de 3 y por la tensión. El relé 1 está en la zona de 66. Ahí tengo la corriente en el lado primario. Multiplico por la relación del TC. 5 partido por 400. ¿Y eso me daría, por favor? 1.77. ¿Ah? 1.77. 1,77 amperes. Entonces, de nuevo, cuando quiero evaluar la operación de un relé, debo primero revisar la unidad instantánea. La unidad instantánea del relé 1 es 2,5 por 5. ¿Y eso me da, por favor? 12,5 amperes. La corriente que recibe el relé es menor a 12,5. Por tanto, aquí la unidad instantánea no opera. Voy a la unidad 51. La 51. El ajuste de la unidad 51 de este relé es 0,35. 0,35 por 5. Y eso me da, por favor, 1,75 amperes. Ahora fíjense, 1,77. ¿Cómo es comparado con la unidad 51? Acá, mayor. Por tanto, aquí, la unidad 51 opera. Si opera la unidad 51, entonces el tiempo del relé 1 será igual al M, en este caso del relé, por la fórmula. Ahora, ¿qué es lo importante? Para que el motor pueda arrancar, ¿cómo debe ser este tiempo? Este tiempo debe ser menor que el tiempo de partida del motor. O mayor. ¿Cómo debe ser? Eso origina siempre confusión, no sé por qué. Mayor o menor. El relé tiene que operar antes o después. Aquí la voy a decir. Mayor o menor. ¿Cómo debería ser el tiempo del relé para que el motor pueda partir? ¿Ah? ¿Mayor o menor? ¿Esa es la...? ¿En el relé? ¿Ah? ¿Sí? Mayor. ¿Tienes el mayor o menor? Mayor. Mayor, ¿sí? O sea, debe partir y después poner el relé. ¿Me explico? Lo que pasa es que no sé por qué razón. No siempre. ¿Cómo es? Se lo puedo saber, quiero plantear. De repente calcula el tiempo, dice el tiempo menor que el tiempo de partida. Ah, entonces el relé permite una. Entonces, el problema es que si el relé tiene un tiempo de operación menor al tiempo de partida, el relé va a operar y va a abrir y va a detener el proceso de arranque. ¿Me explico? Por tanto, aquí, ¿qué es lo que se debe cumplir con el tiempo del relé? ¿Qué tiene que ser? En ambos casos. Ahora, dicho esto, estoy usando la pizarra aquí porque la pizarra está muy mala de... Entonces, de acuerdo a esto,
tenemos el desarrollo. Bueno, aquí está. Fíjense, aquí tenemos, para el caso del RL4, la corriente es menor que la unidad instantánea, mayor que la unidad 51 y por tanto el tiempo de operación, fíjense, el M por este factor. ¿Qué cosa es este factor, por favor? Es el desarrollo de la fórmula. ¿Sí? Lo he puesto ahí para que básicamente les permita a ustedes apoyarse y reforzar el tema de usar la fórmula. ¿Sí? Ahora, me da 4.25, que es un tiempo menor al tiempo del motor. Por tanto, el motor no arranca. ¿Sí? Eso significa MNA. Fíjense en el caso del tiempo de operación del RL1. El RL1 se demora 50 segundos. Motor sí arranca. O sea, el RL1 permitiría el arranque. Pero ya como el RL4 no lo permite, yo digo, lamentablemente el motor no arranca. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque aquí debo intervenir solamente sobre el RL4. ¿Qué debería hacer el RL4? Para que el motor pudiera arrancar. Fíjense. Notemos. Soluciona esto. El tiempo de operación del RL4 es M por la fórmula. ¿Cuánto vale el M? El M vale, en este caso, 2. Y la fórmula vale 2,129. Y por tanto, eso me dio 4.258. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo deseo? Que este tiempo sea ahora no 4, que sea ¿cuánto? Si el motor se demora 12 segundos, bueno, que fuera, por ejemplo, 13 segundos. Eso es lo que me gustaría, para que el motor pueda arrancar. Que el tiempo que se demore sea mayor que el tiempo de arranque. 13 segundos, 14 segundos, ¿sí? Ahora, como en la fórmula no cambia, porque la fórmula solamente la corriente, depende de la corriente, ¿qué es lo único que puedo alterar acá? Es decir, debería modificar el M dando mayor retardo a la relé para que pueda arrancar el motor. Por tanto, de aquí, entonces, el M debiese ser mayor a 13 dividido por 4.258. Y eso me da por favor en el calculillo. Nos dio 4.258. 3.053. 3,053. 053. Por tanto, si tenemos este problema, ¿cuál es la acción que debemos hacer? Bueno, levantar el lever. El lever que estaba en, fíjense, aquí estaba el lever. El lever estaba en 2. Estaba en 2 el lever del relé 4. Debemos subirlo a un valor por arriba de 3,1. Ya hemos resuelto el tema de la arranque. Y ahora sí puede arrancar el motor sin problema. ¿Sí? ¿Se entiende, por favor? Dígame. Señor, ¿el M dónde lo visualizamos en la gráfica, por favor? El M es el que da la curva. Por ejemplo, este sería con M igual 1. ¿Sí? Por ejemplo, con M igual 2 sería aquí arriba. Con M igual 3 sería aquí arriba. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos levantando el retardo. Lo que estamos haciendo más lento. ¿Qué es lo que necesitamos? Que actúe más lento y que permite la arranque. ¿Sí? Ahora, entonces acá fíjense, detectamos un problema y proponemos la solución. ¿Qué es lo importante? Cuando detectemos un problema, la idea es proponer la solución. Ahora, respaldo para falla trifásica. Aquí, por favor, en el tema del respaldo, acordémonos. ¿Puedo ver? Entonces, Profesor, entonces en el certamen va a haber que proponer la solución. Lo que pasa es que acá la instrucción es verificar nomás. Por eso le hago la pregunta. La instrucción acá es verificar nomás. sí, pero yo podría poner, si encuentro un problema, propongo la solución. Ya, pero por Como en ejemplo, este caso. pero si usted por ejemplo no lo dice. Ah, no. Ya. Ahí está allí. Pero ahí tengo lo que pasa es que la duda que tengo es
por ejemplo, si usted solo me pide verificar, ¿ya? Sí. Y usted ya vio que el relé 4 no permite empezar, ¿es necesario ver el relé 1 o uno lo deja hasta ahí nomás? ¿Es necesario? Ver el relé 1 porque si usted va No. arriba... No, si el L1 permite la arranque. El L1 no tiene problema. Por eso, pero usted primero verificó el 4. Entonces, dado que el motor no arranca, ya no sería necesario ver el 1. No. Usted ya sabe que el motor no arranca. Sí, o sea, aquí el tema, fíjate, ¿dónde está el problema? Si decimos, si queremos hablar del arranque del motor, ¿qué protección está dando problema? La 1 no da problema. La que está dando problema es la 4. Por eso es que aquí hemos propuesto solamente para el relé 4. Porque el relé 1 no necesita que lo. Sí, es que en el fondo yo le hago la pregunta si usted me pide solo verificar, por ejemplo, en el certamen, ¿ya? Sí. Como el tiempo es acotado. Sí. Yo ya, lo primero que hice fue calcular la protección en el relé 4. Sí. Entonces yo ya sé que el motor no arranca y no tengo que hacer nada más. ¿Es necesario que yo igual verifique el 1 o lo puedo dejar hasta ahí? Uno tiene que evaluar toda la línea, Ya, siempre. todos los relés que están involucrados en el arranque. Ya. Independiente que el primero ya no deje. Porque claro, el tema es, suponte que el 1 no deje. Perfecto, propongo la solución. Y como no revisé el 1, puede pasar en terreno, sería injusto, digamos, injusto para nosotros. Que yo, frente a este problema en terreno, corrijo el problema, doy arranque al motor y el motor bota por R1. ¿Me explico? Porque R1 igual está originando el problema. Entonces el tema ahí es que si voy a exponerme a un nuevo arranque, debo revisar toda la línea de las protecciones que están involucradas. A pesar de que la más cercana en este caso es la que no me está dejando arrancar el motor. Entonces aquí lo que uno hace es revisar toda la línea, todas las protecciones que ven en el arranque. Ahora, si el R1 tampoco hubiese dejado partir, tendría que haber propuesto para R1 y R4. ¿Sí? Y aquí, por favor, ¿cuál es la solución frente a una condición de no arranque? La solución aquí únicamente es levantar el lever. Es la única. Aquí la solución está clarísima. ¿Hacia dónde debemos atacar? ¿Sí? Ahora, no sé si te respondo. ¿Sí? Ahora, fíjense. Respaldo. Dice respaldo R1, R2. Respaldo R1, R2. ¿Sí? Entonces, respaldo R1, R2. Aquí, por favor, R2 es la protección principal. Esta es la principal. Esta es la de respaldo. Por tanto, ¿qué debo hacer aquí? Lo dijimos. Debo evaluar una falla al lado del TC de R2 en la zona que protege. Corriente, ver la corriente en el relé 2, ver el tiempo que se demora el relé 2 en abrir. Y después, para esa falla, ver la corriente en el R1 y luego evaluar el tiempo. ¿Y qué se debe cumplir? Que los tiempos entre la protección de la principal y la de respaldo estén dentro del rango del paso de coordinación. ¿De acuerdo a esto? Fíjense. ¿Qué debemos hacer acá? Primero, falla trifásica. Diagrama de impedancia de secuencia positiva. Aquí no vemos la secuencia negativa ni la secuencia cero. Por tanto, fíjense, en este caso, yo quiero evaluar entre la protección 1, que está aquí, y la protección 2, que está acá. La protección 2 mira hacia allá. Por tanto, ¿dónde debo hacer la falla? Al lado del TC del relé principal, en la zona que protege. Y por tanto, la falla debería hacerla ahí. Ahí hago la falla. Y por tanto, tengo una corriente del lado izquierdo que va de ISUA. Y que es la corriente que veía la protección. Ahora, si hay una falla aquí, ¿qué corriente ve la protección 1? Fíjense, la protección 1 ve una corriente, pero ISUA prima. Si esta gama no estuviera, la corriente que vería la protección 1 sería la misma de la protección 4, en todo este caso. Pero está esta rama. ¿Qué hace esta rama?
obliga un divisor de corriente. Y por tanto, de acuerdo a esto, fíjense, tenemos XA. Si la falla es en ese punto, ¿cuánto vale XA? XA, reactancia al lado izquierdo. Me paro en el punto de falla y miro para allá. ¿Con qué coincide? Sí. Con C, que C vale 0,4165 en por miedo. De acuerdo a esto, I sub A será igual a 1.0 dividido por 0,4165. Y esto me da, por favor, ¿cuánto me da? 2.401. Esa es la corriente que vería en consecuencia, de aquí a entonces, la corriente que ve el relé 2 será 0. Será. Yo creo que me iban a entender. ¿Ah? De nosotros, Sí, creo que me iban a entender. ¿Cuánto daría? Dado por el 2, ¿sí? 2.401. ¿Sí? Por tanto, ¿qué corriente ve el relé 2? 2.401 por la corriente base de la zona 2 por 5 sobre 400. Ahí tendríamos la corriente que venía del relé 2. La corriente base de la zona 2 es, esta corriente base vale 2.928,58. Y eso me da, por favor, si me hace el cálculo. Con relación de tercer ambiente. Sí, todo. El final. 87.89. ¿Ah? 87.89. 87, ¿cómo? Punto 89. 87.89. Sí. ¿Así? Sí. Apenas. Ahora, ¿qué hago yo primero? Siempre veo la unidad 50. La unidad 50 de R2. Vámonos a arriba, vamos a la tabla. La tabla, ¿qué nos dice? 2.95%. Perdón. La tabla. Sí, 295. Estoy por otro lado. La tabla. Aquí está, el relé 2. El relé 2, 2,95. Esto será 2,95. Entonces yo digo, la unidad instantánea es 2,95 por 5. Y eso me daría, por favor, 14,75 amperes. 14,75. Ahora, ¿cómo es esta corriente comparada con 14? Es mayor. Por tanto, aquí, unidad instantánea opera. Si la unidad instantánea opera, ¿hay que calcular el tiempo? No. El tiempo es fijo, un ciclo. Por tanto, el tiempo de operación de R2 sería 0,02 segundos. Ahora vamos al relé que respalda, el R1. Para el caso de R1, fíjense, vámonos al diagrama, no, aquí está. El diagrama, fíjense, conozco la I sub A. ¿Cuánto vale la I sub A prima? Una parte. Por tanto, yo digo, I sub A prima será la I sub A 2,401 por divisor de corriente. Arriba, la reactancia de la rama que no estoy calculando. Yo estoy calculando esta corriente. ¿Qué rama es la que no estoy calculando? La de abajo. Y por tanto, la reactancia de la rama de abajo es 3,5655 dividido por la misma reactancia, la opuesta, más la adyacente. ¿Qué es la adyacente? La reactancia de la rama que estoy calculando la corriente. Estoy calculando la corriente de esta rama. Por tanto, será 0,4716. Si
me hacen el cálculo del divisor, por favor, ¿cuánto daría? 0,9. Eh, Cero. 0.80, no, 0.8832. 0,8832. Y por tanto la corriente sería 2.401 por 0,8832. 2.12. ¿Ah? 2.1205. 2.1205. Sí. No, bueno, estamos por unidades. Ahí estamos por unidades. Por unidades. Por tanto, la corriente que vería el relé 1 será igual al valor en por unidad, 2,1205. Valor en por unidad. Multiplico por la corriente base. La corriente base de la zona donde está esta proyección, que es la zona 1. Y por 5 sobre 400. La corriente base es la zona 1, es 612,34. Y eso me daría, si me hace el cálculo, por favor. 16.23. 16.23. 36. No, 16. 16. 16, 23. así. O sea, poco más, pero 27. 2 decimales para amperes, dice usted siempre. ¿Va? Usted normalmente dice que 2 decimales para amperes. Ah, ya, 16 amperes. Conozco la corriente. ¿Qué hago ahora? Primero, reviso la unidad 50. Por tanto, me voy a la unidad instantánea. ¿Qué unidad instantánea tiene esta protección? Vamos arriba, a la tabla. Fíjense, relé 1, la unidad instantánea 2,5 por CT, que es 5, porque estoy en el secundario. Y esto me daría 12,5. ¿Qué vemos acá? La corriente que recibe el relé es mayor que 12,5. Por tanto, aquí la unidad instantánea opera. Eso significa entonces que el tiempo del relé 1 será igual a 0,02 segundos. ¿Qué vemos acá? Que las dos protecciones operan en forma instantánea. Y por tanto, la conclusión ¿cuál es acá? Por lo tanto, R1 y R2 operan en forma simultánea. Como operan en forma simultánea, entonces no existe respaldo. No hay respaldo. ¿Qué es lo que estamos buscando? Ahora, si no hay respaldo, aquí el problema, no me acuerdo si decir, fíjense, de acuerdo a esto, Pide una resolución. entonces acá, el problema, Pide tu resolución, señor. Me pregunta, pide tu resolución. ¿sí? A ver, respaldo, aquí. Entonces aquí, fíjense, está el desarrollo, R2, ahí están las corrientes, bueno, aquí se hace de forma directa, no hay respaldo. Ahora, más abajo sigue propuesta, ¿sí? Propuesta de respaldo. Entonces acá, solución, está la segunda, solución. Fíjense, yo necesito que el relé 1 incorpore un tiempo de operación que no opere en forma instantánea. Por tanto, acá la solución es 1, impedir que R1 opere con unidad instantánea. Eso es lo primero que va a hacer. Ahora, ¿cómo impido eso? La única forma
que el RD1 no opere con unidad instantánea es que esta corriente sea mayor que esa, para que no opere con unidad instantánea. ¿Me explico? Por tanto, aquí, ¿qué es lo que yo debo hacer? Necesariamente debo ajustar la unidad instantánea de R1 a un valor mayor a 16,23. Ejemplo, aquí por favor puede ser cualquier valor, 17, 18, normalmente si se trata de valores, usemos valores enteros. Y por tanto de aquí yo fijo unidad instantánea de R1, por ejemplo, 20 amperes. 20 amperes. Fíjense, ahora, el RD1 recibe 16,23. La unidad instantánea ahora está en 20. Por tanto, ya no opera la unidad instantánea. Si no opera la unidad instantánea, ¿qué unidad va a operar? La 51. Y por tanto, ahí le aplico el retardo para, igual que acá. Ahora le aplico un valor de n para lograr el objetivo, ¿cierto?, del paso de corriente. Y por tanto, con esta condición, ya unidad instantánea de R1 no opera. Logramos el primer paso. Logramos que el RL1 con unidad instantánea no opera. Ahora, vamos a la unidad 51. 2. El punto 2. Determinar el M taindial de R1 para cumplir con el paso de corriente. Y por tanto, fíjense, la corriente del RL1 es igual a 16,23 amperes. Con esta corriente ya no está operando con unidad 50, está operando con unidad 51. Y por tanto de aquí, yo digo, como voy a usar la fórmula, n menos c será igual. N, ¿cuánto vale n? La corriente que ve el relé dividido por el pick-up de la unidad 51. La unidad 51 del relé 1 es la unidad 51 de R1, 0,35 por 5. ¿Y eso me da? ¿Cuánto me da 0,35 por 5? 1,75. Ahí tengo el N. Menos C. C. El C va a estar definido por la curva. La curva, ¿qué curva tiene el relé? 1. Normal inversa. Por tanto, me voy a la tabla. Normal inversa. Ahí está. Normal inversa. El C vale 0,3. Y esto me da entonces, por favor, se me hace el cálculo de 8.9749. 8,9 9749. 4,9 o 4,3. ¿Sí? ¿Hiciste un método decimal? Ah, eso es. ¿Ves? ¿Sí? O 0,975. Si trabajamos con 3, ya. Ahí tengo el N menos C. Le voy a la fórmula entonces. De aquí entonces, el tiempo del relé 1 será el M factor D. Y aquí uso la fórmula, la que está arriba. El tiempo del relé 1 es M por. ¿Cuánto vale la? 0,0274 más el B 2,26 14 dividido por el N menos C 8,975. Después está el D menos 4,1899 dividido por 8,975 al cuadrado, más el E 9
1272 dividido por 8,975 al Q. Y este factor debemos calcularlo. No sé si cuánto da ese valor que está entre paréntesis. 0,0274, 22614 dividido por n menos 6, menos 4, 18, 99, n menos 0 cuadrado, y 9, 12, 72, n menos 0. Ahí. A mí me dio 0. ¿Cuánto da? A mí me dio 0.24. 0,24. Dos decimales porque aproximando, digamos, me dio 0.23997. Ah, ya, sí. Bueno, ahí está bien. Dale, a alguien más le da el 0,24. Está muy bueno este programa, está interesante. Bueno, se aplica después para falla monofásica, bifásica tierra, y después lo van a disfrutar con otras cosas. Ahí. Da. Da o no da el 0,24. Sí, es lo mismo. Ah, sí, ya. Entonces, fíjense, esto me da 0,24m. 0,24m. Ese es el tiempo de relevo. Entonces, aquí digo, acuérdense, paso de coordinación es entre 0,2 y 0,35. Por tanto, si el relé 2 se demora 0,02, ¿cuánto debiese demorarse si el paso es 0,2? ¿Cuánto debería demorarse el relevo? 0,2 más este tiempo. Por tanto, de aquí, de este resultado, el tiempo de R1 es 0,22 o 0,30. Considerando, por favor, el tiempo que tarda el reloj. Es el punto partido. 0,02 más 0,2, 0,21. 0,02 más 0,35, 0,35. Y por tanto, este resultado tiene que ser, o tiene que estar entre 0,22 segundos y 0,37 segundos. Ese es el rango para que cumpla con el paso de coordinación. Por lo tanto, de aquí entonces, el m será 0,22 dividido por 0,24, o el m será 0,37 dividido por 0,24. Y eso me daría, por favor, calcular. 0.92 0,92 y 1.54. 54. Ese es el rango, ¿cierto?, del m, para cumplir con esa condición. Dígame. ¿Quién podría repetir el planteamiento del paso de coordinación, por favor? Claro, fíjate, yo tengo que el tiempo de R1, perdón, sí, el tiempo de R2 es 0,02 segundos. Ese es el tiempo de R2. ¿Cuánto debe demorarse de R1? El paso 0,2. Por tanto, si esto se demora, el relé 2, entonces el tiempo de R1 será, si es 0,2, ese es el delta que tiene que haber entre los dos. Por tanto, aquí será 0,2 más 0,02. El tiempo de R2 más el paso. Ese sería un caso. Si el paso es 0,2. Si ahora el paso es 0,35, el otro extremo será 0,35 más 0,02. ¿Sí? Y por tanto, lo que estamos haciendo acá es, cuando yo calculo el tiempo de respaldo, es sumar el tiempo del relé que he respaldado más el extremo, ¿cierto?, de los pasos de coordinación. Por tanto, de aquí, ¿qué hago yo? M igual
Si ustedes le ponen 1,1, también está bueno. Si le ponen 1,2, también está bueno. Tiene que estar entre 0,92 y 1,54. Y por lo tanto, de acuerdo a esto, lo que tenemos, insisto, bueno, espero que haya coordinado. Aquí. Fíjense, aquí está el tema. Ahí está. No, es que la falla monofásica es maravillosa por el tutorial. Aquí está. Primero, aumentar la unidad instantánea de reunión. Ahí. Aumentar la unidad. Aquí yo puse. Fíjense, es el mismo bien. Normalmente acá, por favor, este es el valor de referencia. Si ustedes le ponen 17 amperes, también está bueno. 18 también está bueno. Yo aquí he usado únicamente un criterio por simplicidad numérica. 20. Por tanto, de acuerdo a esto, el tiempo de operación será el M por 0,24. Aquí está así el cálculo mucho más directo, aquí está el desarrollo. Y por tanto, el level tiene que estar entre 0,92 y 1,55. Yo he elegido aquí level del relé 1 igual a 1. ¿Sí? Y hemos elaborado, insisto, para los alcances de la prueba número 2, hemos elaborado, ¿cierto?, el procedimiento de cambio. Ahora, no sé si hay preguntas respecto a esto. Fíjense que la secuencia siempre es la misma. Saturación, tiempo de operación, respaldo. Y este procedimiento no cambia. Este procedimiento es el mismo después con falla desequilibrada. La única diferencia es el cálculo de la electromagnética, que ahí se vuelve un poquito más escabroso, ya sabemos, por los desfases y todo eso. Pero el procedimiento no cambia. Ahora, este es el caso 2. El caso 3 refuerza lo mismo. La gran diferencia es que en el caso 3 incorpora un elemento adicional. ¿Cómo usar la curva? Y eso es lo que complementa el cálculo, ¿cierto?, y el procedimiento del análisis en todo el caso 3. Fíjense, vámonos ahora al caso 3. Tenemos, ahora estoy preparando un caso 4 para el efecto de que les pueda servir de apoyo para la preparación de la prueba. Fíjense, el caso 3, ya lo vimos, en términos, o sea, yo se lo entregué este documento. Fíjense, ¿quién pide acá? En el caso 3, de nuevo, es el caso que contempla distintos ámbitos, pero aquí nos vamos a concentrar solamente en el tema de falla trifásica. Primero, nos piden saturación para falla trifásica. En este ejercicio, intencionalmente, he puesto un TC que se satura, para que ustedes vean cómo se enfrenta eso, porque hasta ahora no habíamos visto qué pasa si el transformador se satura. De acuerdo a esto, saturación. Después, ¿qué nos piden? Sensibilidad. Y además nos piden propuesta de solución. Si es que hay un problema. Después, ¿qué nos dicen? Arranque del elemento. Después nos dicen arranque de MI, falla monofásica, como nos indican. Y después dice, aquí está, fíjense, curva 4, curva de R1, con voltaje base 66 kV, escala de corriente 100. Y fíjense, acá dice curva de RI más curva de daño. Curva de daño
del transformador T1. Comenten los resultados. Aquí nos piden comentar. Comentar los resultados de la curva. Y después nos piden, nos dicen acá, el punto 5, emplearle la carta, nos piden evaluar 1, protección del trafo, protección de T1, y después nos piden arranque del MS. Y después sigue con esto, ¿no? Bueno, la otra falla por fácil, no. Nos piden dos cosas: empleando la curva, ver si está protegido el transformador T1, y nos piden evaluar arranque. Pero por favor, aquí empleando la curva, empleando la carta, no haciendo el cálculo tradicional. Lo podemos hacer también, pero aquí el tema es cómo enfocamos el uso de la carta. Ahora, ¿qué nos dicen en el problema? ¿Qué nos dicen en el problema? Fíjense por favor. Las condiciones, y esto es importante no dejarlo de lado, las condiciones. Nos dan los ajustes. Saturación. N igual 20. Significa 20 veces la corriente nominal. Primero, ¿no? Después, sensibilidad. No pasa. Ahora fíjense, si hay saturación, aquí tenemos transformadores de corriente. 400A5, tenemos transformador de corriente 700S5 y tenemos transformador de corriente 1000A5. Esos son los disponibles en el mercado. Después, arranque del MI. Para el arranque del MI tenemos corriente de partida 3,5 y nominal, con un tiempo de 15 segundos. Y para el arranque del MS, que nos pide abajo, es 4,5. La corriente de partida es 4,35 y nominal, con un tiempo de 15 segundos. Ahí. Después, las curvas, y aquí se abajo. Las fórmulas que están ya definidas de las cartas de operación. Están las constantes. No vamos a hablar de respaldo. Y fíjense, para el caso de la curva del año, que nos están pidiendo en la curva, aquí tenemos la información, ¿cierto?, de los puntos ANSI de operación del transformador. Y para dibujar, fíjense, para dibujar nos dice de 1 a 5 con paso de 0,5, de 5 a 10 con paso de 1, de 10 a 20 con paso de 5. Por tanto, esa es una estrategia, ¿cierto?, de normalizar un poco lo que es la construcción de la gráfica. Entonces, tenemos la red eléctrica, veámosla, observémosla. Aquí tenemos que primero hacer algunas inspecciones, ya lo hemos comentado. Nos dicen que el voltaje base, eso nos dice arriba, voltaje base 70, perdón, potencia base 70, voltaje base 66 en la barra. Por tanto, 66 nos están pidiendo trabajar acá. ¿Hasta dónde llega esa tensión base? Hasta que me encuentro con un tráfico. Y por tanto, fíjense, transformador T1, 66, 13,8. Por tanto, aquí ya tengo 13,8. ¿Hasta dónde llega los 13,8? Hasta que me encuentro con el tráfico. 6,3. Aquí tengo 6,3. Aquí abajo tengo 6,3. Y acá tengo 4,16. Por tanto, tenemos 4 tensiones base. 66, 13,8, 6,3, 4,16. Ya he identificado las tensiones. ¿Qué debo hacer ahora? Identificar
las tensiones de placa en los motores. El motor MI, voltaje de placa igual al voltaje base. El motor sincrónico, 6. Y aquí tengo 6,3. Por tanto, en el caso del motor sincrónico debo hacer cambio de base por potencia, arriba la potencia base, abajo la potencia del motor, y la corrección por voltaje, arriba el voltaje de placa, partido por el voltaje base al cuadro. Ahí tendríamos un T. Y, bueno, en el caso de la falla monofásica, ustedes acá tienen la reactancia de las potencias. Pero para nosotros nos interesa solamente eso. Las potencias están en MVA, no hay que hacer cambio de potencia activa a potencia aparente, y por tanto ya la impresión está definida. ¿Alguna duda respecto de este cálculo? ¿Dudas del procedimiento para abordar el cálculo en por unidad? Por tanto, tenemos, fíjense, a partir de esto, la potencia base, las cuatro son. Con la tensión y la potencia tengo las corrientes base en cada zona y tengo las impedancias base en cada zona. Con la información del centro, de las líneas, de los trafos, de los motores, hago el cálculo en por unidad. Puntualmente a nosotros nos interesa solamente el cálculo en por unidad de la secuencia positiva. Ahí ustedes verán con el profesor Yanti si requiere, ¿cierto?, repetir el cálculo en por unidad o revisar el cálculo en por unidad de alguno de estos elementos. Pero lo que es trifásica es el cálculo directo. No nos interesa, de hecho, la reactancia de las puesta a tiempo, porque no se usa en la red de secuencia positiva. Dicho esto, tenemos entonces el cálculo en por unidad. Con el cálculo en por unidad elaboramos nuestro diagrama de impedancia. Puntualmente nos interesa, en este caso, la secuencia positiva. Tengo la red, tengo la rama del MI, tengo la rama del MS. Fíjense que aquí he puesto las protecciones. La protección 1, la protección 2, la protección 3. No hay protección de esta rama. Y aquí, por favor, aparecen las constantes. ¿Qué constantes? Las reactancias de las ramas y después la reactancia equivalente. Y aquí dijimos, es conveniente, es saludable poner la reactancia vista desde cada rama respecto a la barra principal. Y como nos piden saturación, también ver la reactancia equivalente de los TC. Y por tanto, para el TC1, D, para el TC3, E, para el TC2, no, fíjense, aquí está listo. C por un lado y la rama por el otro. Y por tanto, las constantes A, B, C, D y E apoyan y simplifican finalmente la matemática del cálculo. Por tanto, saturación. Partimos con saturación. En la saturación ya hemos planteado nuestra estrategia. La estrategia y el orden o la forma de abordar el cálculo es TC1, TC2, TC3. Primero, reactancia en la de izquierda, XA, XA, XA. Reactancia en la de izquierda del TC1, 0,1025. Reactancia del TC2. ¿Ves por aquí? Vaya, C. 0,4403. TC3. 3. Mira por allá, la E, que vale 3,0816. Y ahí tengo las reactancias en por unidad del lado A. Me voy ahora al lado B. Reactancia al lado derecho. Parto con el 1. El 1. Me paro aquí, miro para allá. Coincide con la D. Y la D vale
264.65. Para el TC2, miro a la derecha, coincide con la gama completa, 844.7. Para el TC3, miro a la derecha y coincide con la reactancia del email, 5,8026. ¿Qué hago ahora? De las dos reactancias, elijo la más pequeña. Por tanto, de aquí, la corriente del TC será 1,0 dividido por 0,1077. Elijo la reactancia más pequeña que da la corriente más alta. Para el caso del TC2, la corriente del TC será 1,0 dividido por la más pequeña, 0,4403. Y la corriente del TC del 3, elijo la más pequeña, 1,0 partido por 3,0817. Y ahí calculo la corriente por unidad de cada transformador de corriente. ¿Cuánto me daría aquí, por favor, aquí arriba? 1 partido por 0,1077. 9,2851. 9,2852. Aquí Uno. abajo. 51 era. ¿Ah? Era 51. 51. Acá. Esto está en por unidad. 2.2712. 2,2712. 12, 1, 2. 2712. Ahí, 2712. Y 1 partido por 3,0817. 0,3245. 0,3245. Sí. Ya. Tengo el valor en por unidad. ¿Qué hago ahora? Multiplico por la corriente base. Aquí, por favor, estoy viendo el TC, no el relé. Por tanto, me interesa la corriente primaria. Por tanto, lo debo multiplicar por la relación del TC. Porque estoy viendo el TC. Y por tanto, aquí solamente multiplico por la corriente base. La corriente base de la protección 1 es la zona 1, 621.341. De la protección 2 sería la zona 2, 2928. Coma 588. De la protección 3 sería la zona 4, 9715. Zona 4. El RD3 está en la zona. Sí, zona 4. En la zona 4. Sí. ¿Cuál es? Sí. Creo que sí, sí. En la zona 4. Sería 9715. Coma 022. ¿Y eso me daría? 5.769. ¿Cuánto? 5.769. Arriba. Sí. Aquí, 5.007. 69. 69,21 21. amperes. Ahí tengo la corriente máxima en los tres transformadores de la protección 1. Aquí 6.651. 6.651,41 41. amperes. Como 40,91. 40,91. Aquí incluso como corriente de falla basta incluso con decimal. 40,91. Así, es que como hay amperes, normalmente. ¿Y aquí arriba cuánto? Bueno, aquí abajo cuánto hay? 3.152. 3.152,53. Punto 53. Por lo general con amperes. Ahora, fíjense, se dan cuenta el orden, ¿no? Porque así también de una otra forma los oriento para que se pueda
elaborar ordenadamente, porque así es mucho más simple también para mí revisarlo. Discúlpeme que sea egoísta, pero es un tema también de orden, digamos, de secuencia. Ahora, ¿qué hacemos ahora? Ponemos aquí al lado la corriente máxima, la máxima que soporta este viejo. Nos vamos a la tabla. Profesor, por la hora podemos hacer el break para que no se lleven todos los Sí, pancitos. si sacamos un pequeño break, se pasó la hora. Le hacemos un break y partimos a hablar